Promediando la mañana en Contacto FM 106.9, las cosas son como son. Las cosas son como son. Las cosas son como son. Este es un espacio de periodismo crítico de temas que atañen a nuestra sociedad. Conduce Rodolfo Villarreal. Las cosas son como son. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Las cosas son como son por Contacto FM, y un saludo especial a los vecinos y las vecinas de Jun que escuchan este programa a través de Alternativa FM 90.3. Ayer me dijiste, Flaco, que te habían llamado de otra radio también. Llamaron de, ¿cómo te dije? Arapey. Arapey, Salto. Arapey. De Salto. Salto. Uh-huh. Están un poco retransmitiendo, no sé qué día no hablé, pero llamo ahora. Pero bueno, necesitas entonces. Necesitas. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, buen día, Rodolfo. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, felicitaciones. 40 años de casado, ¿no? 40 años. Qué notable. Bueno, felicitaciones. Qué banca, ¿no? Qué notable. Estela. Fundamentalmente. Buen día, Federico. Buen día, Guillermo. Buen día, el amigo Flaco, digamos, y bueno, la audiencia hay que hablar, ¿no? Seguimos en este emprendimiento, ¿no? Que es un poco informar a la gente, ¿no? De lo que se va a discutir y lo que se va a ratificar el 27 de marzo, ante el silencio, digamos, de los que... Ante el silencio y la mentira permanente y la desinformación de los que votan por el no. Nosotros creemos que estamos aportando, haciendo un aporte a la población en cuanto a la información, para que la gente pueda votar el 27 de marzo con plena conciencia, digamos, de lo que se está decidiendo, ¿no? Acá estamos hoy con un buen programa. Vamos a tener 2 bloques en el programa de hoy para que quede claro. Una primera instancia con Carolina Coso, intendenta de Montevideo, que les comentaba fuera del aire a los compañeros, que justo nos sorprendía que anoche en un programa, que es Legítima Defensa, que varios lo hemos mirado, por supuesto, hace una mención en la entrevista que estuvimos grabando en estos días para comenzar ahora ya el programa de hoy. Y después un segundo bloque, ya focalizado con el tema de empresas públicas, con Gerardo Rodríguez, que es el presidente de FANCAP, y bueno, con Mario Díaz, nuestro compañero secretario general, también fue intendente un tiempo acá en la Intendencia de Paysandú, que ya está presente en el programa de radio. Buen día, Mario, ¿cómo estamos? Buen día, Guille, Rodolfo, y bueno, mi querido Federico. Un placer, la verdad, estar formando parte de este programa, que sabemos que se ha dedicado fundamentalmente, como decía Federico, al esclarecimiento de todos los temas vinculados al proyecto de votación de referéndum, así que un gusto estar acá. El gusto nosotros, nuestro, de tenerte acá, y aparte poder compartir esta mesa, disfrutarla, porque la verdad es una mesa bárbara. Todos estos programas han tenido esa connotación de que, por supuesto, hay un componente muy importante, yo diría como de pedagogía social, de informar a la gente rumbo al referéndum, ¿no? Que es un poco la batalla que se tiene en el corto plazo. Bueno, pero vamos a arrancar el programa con la columna inicial. Estamos a 5 semanas del referéndum, para que la gente defina si vota por el sí a la anulación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, o por el no, para mantener su vigencia, y como hemos dicho, en todo caso, para darle todo su esplendor, todo su vigor. Federico tiene un dicho que hemos acuñado que dice: ahora usted es el legislador y decide, y es tal cual, es así, ¿no? Es así. ¿Sabes que anoche escuchaban a un encuestador y estaba dando algunas informaciones medias bastante esclarecedoras con el tema de qué ponés dentro del sobre? Uh-huh. En un momento dijo, vos ponés una moneda dentro del sobre y estás votando el no. Claro. Porque... Se anula el voto, ¿no? No, es un voto en blanco. ¿Lo toman como un voto en blanco? Lo toman como un voto en blanco. Porque el voto en blanco acumula para el no, el Sí, voto anulado no acumula para nadie. Bueno, vamos a aclarar ese punto. Sí. Hay que aclarar. Hay una noticia en brecha, ¿no? De que los militares retirados de Cabildo Abierto, bueno, muchos militares, digamos, están haciendo una exhortación, promoviendo una votación, un voto en blanco para marcar incluso los votos de Cabildo Abierto, ¿no? Exactamente. Como Sí. una forma de desmarcarse del propio gobierno. Exacto. Que incluso, digo, el propio debate, digamos, con Oscar Andrade va en esa línea, ¿no? O sea, Exactamente. Y que todo hace indicar que no cuenta con el visto bueno, digamos, del presidente de la República. De la coalición. Exactamente. Claro. Sí, el voto en blanco es una distracción que tuvimos nosotros en la promoción del sí, de no aclararlo a la gente, fundamentalmente, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, podía haber una tendencia del gobierno, o de gente del gobierno, tendiendo a votar el en blanco, sabiendo que acumula para el no, eso está claro. Exactamente. ¿No?
ahí estamos en un problema, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un porcentaje alto de gente desinformada Exacto. y que aún no tiene definido su posición, Exacto. es un riesgo alto, digamos, de que un porcentaje de la población se incline por esa Exactamente. opción, ¿no? Exacto. De Bueno. todas maneras, para nosotros, la izquierda, el porcentaje que tiene hoy de aceptación en sí es muy elevado, ¿no? Sí. Muy elevado. 47% contra el 42% es muy elevado. Estamos un paso. Sí, pero hay que seguir laburando, ¿eh? Hay que seguir, Hay que sí, seguir, hay que sin duda, seguir, sin duda, esto es sin duda, así. sin duda. Queríamos comenzar obviamente esta columna de inicio del programa con la siguiente reflexión. Hay una línea que atraviesa la campaña del referéndum, que aquí lo que está en juego es la anulación o la validación de los 135 artículos de la Ley Vigente de Consideración. Un entramado jurídico que la mayoría de los uruguayos y uruguayas no conoce y es complejo de entender, y que a lo largo y ancho del país hoy se está hablando porque hubieron muchos militantes sociales y políticos que juntaron 800.000 firmas. ¿Y qué es lo que nos pasa cada vez que tenemos la posibilidad de salir y hablar con la gente? Gente que incluso es votante del Frente Amplio y no sabe qué votar, ¿no? Es que en la medida que va comprendiendo el contenido y las consecuencias de estos artículos, se va dando cuenta que estos artículos van a perjudicar ahora o más adelante. Pero tengo la impresión, y me hablaba hace unos días con nuestro amigo Emilio Arredondo, politólogo encargado de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Nacional Norte de Salto, es que más tarde o más temprano, en cualquier instancia de conversación con los vecinos, hay factores externos que tienen una fuerza descomunal. A ver, el bolsillo y la panza de la gente es un factor previo y externo a la luz que tiene un peso en la cabeza y en el corazón de la gente muy importante. Lo que quiero decir, para que quede claro, es que quizás a 5 semanas del referéndum la persona no sabe, no se encuentra informada, no le interesa ni la LUC ni el referéndum, pero sí sabe cómo está pasando. Y eso yo creo que es un nervio también de estas 5 semanas. Sin querer confrontar gobierno versus oposición, pero está claro que en la concreta, en la conversación con la gente, estos factores son muy importantes. Uno dirá, no para todos los uruguayos y las uruguayas, sí, pero para una enorme mayoría. Uno encontrarse en las reuniones de casas de vecinos, en los barrios, lo que fuera, y frases tales gruesas, ¿no? Como, en esta casa no se come carne, por ejemplo, tiene una incidencia importante. Porque hemos dicho acá muchas veces, la LUC no es una isla, hay todo un contexto que por supuesto también hace a la determinación del ciudadano. Por suerte, hay mucha gente que está caminando en la calle, y eso es bueno para la salud de la democracia. Nosotros somos dueños de la democracia, y si algo está mal, tenemos la oportunidad y el derecho de hacerlo saber a nuestros gobernantes. Y eso no es poner palos en la rueda, es un tema de dignidad ciudadana, que cuando nos pasan por arriba 500 artículos en medio de una pandemia, sin que nos enteremos, no está bien, independientemente de la fila partidaria a la que pertenezcamos. ¿Qué democracia queremos construir con una ley que avasalla al Parlamento? Es lo que está en discusión, en última instancia. Por eso, lo importante es pensar bien lo que vamos a decidir, con conciencia y voluntad, y es usted el que tiene la última palabra el 27 de marzo. Como dije al principio, el programa de hoy tiene 2 bloques. Un primer bloque, una entrevista que días atrás hicimos con Federico, con la ausencia de Rodolfo, porque no podía, a Carolina Cosio, en un bloque que hemos definido, denominar algo así como es que se llama Federico rumbo a... con la mira puesta en el referéndum, ¿no? Con la mira puesta. Que en definitiva se trata de consultar las opiniones, los comentarios, las reflexiones en tono más político, porque no estamos hablando con la intendente, estamos hablando con la dirigente política. Correcto. Su opinión, básicamente, así como lo hicimos con Yamandurs y la semana pasada, y que tuvo una repercusión muy importante, ¿no? Sí, muy sí, importante, muy muy importante. Así que vamos a invitar a la audiencia a comenzar con Carolina Cose, y luego vamos a abordar el tema de empresas públicas y todo lo que eso contiene, ¿no? Que es un tema complejo, importante, y para eso vamos a tener al presidente de la FANCAP, Gerardo Rodríguez, y bueno, y a nuestro amigo Mario Díaz. Así que comencemos con el programa, escuchando a Carolina Cose. Adelante. Dale.
Carolina Cose, fue presidenta de Antel, ministra de Industrias, senadora de la República, actual intendenta de Montevideo. Hoy día, junto con otros y otras, es una de las compañeras con mayor capital político que tiene la izquierda uruguaya. Y, señoras y señores, al capital político lo cuida. Ella ya está jugando la cancha grande hace tiempo, y la historia dirá cuál será su futuro político en este país. Nosotros queríamos tenerla de invitada en este ciclo. Le agradecemos que haya aceptado la invitación de conversar aquí en la radio, más en su calidad de militante, dirigente política, de mujer aguerrida que ha llegado a estos niveles de incidencia política a nivel nacional, que de intendenta de Montevideo, que la vemos todo el tiempo en los medios de comunicación. Y queremos comenzar este programa con una metáfora futbolera. Wow. Este espacio, ¿te gusta el fútbol, Carolina? Bienvenida. Cuando es bueno, sí. Es una buena, inteligente respuesta. Bien ahí, bien ahí. Cuando es bueno, sí. Bueno, este espacio de radio, Carolina, quizás por la etapa de la campaña en la que nos encontramos, no intenta hablarle a la barra brava, ¿no? Decimos nosotros en el programa de radio que no intentamos hablarle ni a la Colombes ni a la Ámsterdam, sino como dijera nuestro amigo politólogo encargado de la cátedra de Ciencias Políticas en Salto, Emilio Redondo, es hablarle a la Olímpica. Bueno. Y Gustavo Leal nos ha dicho alguna vez, incluso hablemosle a la gente que no ha ido al estadio, que está por fuera del estadio, ¿no? Entonces, con esa vocación, es que estamos comenzando a conversar con vos en esta mañana acá en Radio Contacto y también para la gente de la ciudad de Jun. Te propongo conversar por consideraciones generales. Está claro que la LUC no es una isla, está dentro de un marco general de políticas que se están aplicando en este país. Como estás viendo vos, en tu calidad de militante y dirigente político de izquierda, el desarrollo de las políticas del gobierno en este contexto general, por supuesto, dentro de eso se incorpora la ley de urgente consideración. Bueno, vos sabés que yo separaría los temas, porque sin lugar a dudas, bueno, primero un gusto estar acá, un abrazo enorme para la gente de Paysandú, de Jun, y seguramente de todo el Uruguay, porque esto supongo que después se pierde en internet y da, por suerte, todas las vueltas que tiene que dar. Así que gracias, Guillermo, por la invitación, un gusto compartir estos momentos. Yo, sin duda, esta fue una ley que en sí misma, yo era senadora cuando esta ley se presentó, usando el recurso de urgente consideración, y la verdad que teníamos opiniones muy fuertes de constitucionalistas. Corseñat hizo un trabajo excelente que expusimos en el Senado, toda la bancada del Frente Amplio expuso. La primera exposición que hicimos fue que era inconstitucional presentar este proyecto de manera tan alevosa, ¿no? 500 artículos, entre otras cosas porque si vos presentás todo tu gobierno como de urgente consideración, todo tu plan de gobierno en una ley de urgente consideración, en el ejercicio de tu gobierno, ¿para qué precisás al Poder Legislativo? Entonces, definitivamente, la división de poderes, que es la base del equilibrio del juego democrático, se vio bastante avasallada. Pero bueno, perdimos eso. Así que en sí misma fue verdaderamente un avasallamiento a la democracia. Hicimos todo lo que pudimos por mejorar y trabajar en 500 artículos, la gran mayoría de ellos, y hicimos todo lo que pudimos porque algunos artículos desaparecieran. Y en algunos casos no fue bien, porque los 2 artículos que le daban en la línea de flotación a Antel, los retiraron, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos, yo creo que un éxito no nuestro, sino no mío, no de la bancada, sino verdaderamente porque se estaba armando una cosa, ¿cómo decir? Una alarma popular importante. Y después trabajamos mucho y logramos hacer cambios en una cantidad de artículos que incluso la bancada del Frente votó afirmativamente. Ahora, ¿qué estamos votando ahora? Nosotros no estamos votando contra el gobierno, ni contra el presidente, ni contra un ministro. Estamos votando para que se deroguen los peores 135 artículos de la LUC. Ni siquiera estamos votando contra la LUC, porque no es toda la LUC.
Entonces yo aclaro esto porque a veces yo creo que la discusión y la conversación con la gente tiene que ser profunda, reflexiva, y no una discusión, vamos al fútbol, entre un cuadro y otro. No deslóganes, no deslóganes, ¿no? Sino más de... Entonces, vamos a hablar de lo que estamos votando y no de lo que queremos que parezca. Este no es un cuadro contra otro, en realidad estamos todos afuera del estadio. Lo que estamos es viendo estos 135 artículos que yo creo que le van a hacer un daño muy grande a la democracia de nuestro país. Así que eso como para empezar a charlar. Si querés seguir. Seguimos, pero me está encantando. ¿Y te parece que el contexto, llamémosle a los efectos de esta conversación, factores extra-look, son los factores externos, digamos, ¿no? Están teniendo un peso importante a la hora de la consideración de la gente. Mira, te cuento, cuando uno habla con ya vecinos, te debe pasar a vos también, que te he visto que has salido por varios lugares del país, la gente te cuenta sus cosas que está pasando mal. Sí. Yo también. Lo que me pasa es que hay un fenómeno que me preocupa, un fenómeno mundial, que también pasa en América Latina, y que lo impulsa la extrema derecha en todo el mundo, que es menoscabar la política. Entonces, y la gente no tiene la culpa de eso. Lo que quiero decir es que hay algo intencional, no en la gente, pero sí en algunos actores de extrema derecha, que actuando en política tratan de igual la menoscaban, igual la insultan. Y a mí me está pasando, es tan rico el diálogo con la gente, y es tan amable la gente cuando vos le tocas el timbre y te abre la puerta. Digamos, es un acto bien uruguayo, ¿no? Que a mí me enorgullece. Yo cuando empecé a militar así, haciendo barriadas, ¿no? Nos sacaban, como éramos de ingeniería, no teníamos barrio, entonces íbamos a cualquier barrio a tocar el timbre. Entonces me ha pasado que la gente me dice, a mí la política no me interesa, a mí... Y yo trato de escuchar, y si uno escucha y la gente enseguida empieza a hablar de su vida, de lo que le pasa, habla de que le preocupa la seguridad, de que le preocupa la educación de sus hijos, de que no tuvo oportunidades o de las oportunidades que tuvo. Y entonces al rato digo, bueno, vecino, vecina, usted está hablando de política. Porque en la democracia las cosas se resuelven con política. Entonces no hay que confundir política con los partidos. Te podrá gustar más un partido que otro, ¿verdad? El Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio. Te podrá gustar más, serás adherente de uno, no serás adherente de ninguno, pero la base de la democracia son las decisiones. Y nosotros hemos logrado, no solo el Frente Amplio, una gran cantidad de ciudadanos, hemos logrado que toda la gente tenga más de 20 minutos para discutir las cosas. Yo como senadora quiero decir lo que se siente cuando está hablando el director del Instituto de Derecho Penal, del grado 5, está explicando cuestiones profundas y le suena la campana a los 20 minutos porque tenemos que recibir a los siguientes. Lo que se siente en ese momento. Hay algo que está mal ahí. Está mal, no es así. Y bueno, y nosotros logramos que haya más de 20 minutos para hablar. Y son estos los minutos que ahora estamos hablando entre todos los uruguayos. Esto es una campaña, por eso insistimos con que es una campaña cívica. Pero Carolina, ¿cómo vamos a construir democracia en un país? El especialista número 1 en derecho penal al Parlamento y tiene 20 minutos, y sabemos que no es adherente al Frente Amplio. No. Diría Federico Álvarez Petraglia, no pertenece a ningún comité de base. A ninguno, a ninguno. Porque es muy amigo de Federico. Federico, por supuesto, un penalista de fuste en este país. Sí. Va con su opinión y todos la conocimos y no puede explayarse. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo en Uruguay que en realidad están
una expresión muy popular, pero jopeándole a la gente. Exactamente. Muchos cambios en 500 y pico de artículos, ¿no? Totalmente. Por eso ahora estas discusiones que estamos teniendo en las barriadas, las que están teniendo los militantes por el sí, yo creo que la campaña va por ahí, va por abajo, que es donde las cosas van siempre mejor. O sea, yo no creo que sea una campaña de dirigentes, yo salgo a ser barriada como cualquiera otra, y además me encanta, pero además creo que la fuerza está en el pueblo hablando con el pueblo y hablando con la verdad. Y además entregando información clara. Tenemos que ser muy claros en la información que damos. Yo le anoto a la gente, vaya a este sitio que dice votosí.ui o votasí.ui, no me acuerdo cuál de los dos es, pero es muy fácil encontrarlo. Y ahí tiene todo el masacote de los 135 artículos de una explicación. Y si no, tome este resumen que tenemos de 2 hojitas, pero empezar a darle ejemplos concretos a las personas. A mí el artículo 127, que refiere a educación, me preocupa mucho, y me preocupa porque para mí le da en la línea de flotación de la reforma bareliana. La reforma bareliana se basó en una educación laica, gratuita y obligatoria. Y por eso el Estado tuvo que tomar cartas en el asunto. Y es el nacimiento de los fundamentos de la educación pública. Esos fundamentos son básicamente que la educación es un derecho, que todos tenemos el derecho de recibir la misma educación, no importa dónde vivamos, no importa hijos de quién seamos, no importa nada de eso, y que el Estado tiene una obligación con eso. El artículo 127 de la LUC sustituye al artículo de la Ley de Educación que decía que padres y madres tienen la obligación de inscribir a sus hijos en un instituto de enseñanza. Y lo sustituye por algo así como padres y madres tienen el deber de promover la obligación que consigna la Constitución. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para mí en términos de Estado? Que si yo aflojo las condiciones de obligatoriedad hacia los padres, aflojo también la obligación del Estado de ayudar a los padres a que la cumplan. Pues entonces hay una cantidad de políticas sociales que devienen de esa obligación que tienen los padres. Por ejemplo, las asignaciones familiares, ¿verdad? Yo tengo que sostener a las familias, a las más vulnerables, a las que tienen hijos, los tengo que premiar y rodear de alguna manera, porque tienen la obligación de anotarlos en un instituto educativo. Entonces, esto que parece que no me va a impactar en la vida, nos va a impactar como nación. Claro. Porque está empezando a deconstruir la fuerte obligación del Estado con el sistema de educación pública, que es la base, una de las bases más importantes de la construcción democrática. Entonces, esto yo creo que la gente lo entiende, lo maneja. Es algo que hay que conversar, pero se entiende, se maneja. El tema de cambiar la gobernanza y sacar a los docentes de los lugares de dirección responde a hago reformas sin los docentes. O sea, hay un concepto de que nosotros no podemos cambiar algo sin los principales protagonistas, que no son los únicos protagonistas, pero son principales protagonistas. Entonces, esas cosas me preocupan y creo que no tenemos que caer en algunas preguntas que son una trampa. O sea, ¿Cómo es eso? Claro, hay preguntas que te dicen, bueno, si la LUC está vigente hace meses y no te pasó nada, ¿por qué te va a pasar? Bueno, porque esto es como cuando te aparece una manchita de humedad en la pared. Vos podés vivir mucho tiempo con una mancha de humedad, pero llega un momento que tus hijos o tus nietos tienen una grieta en la pared, o llegó a los cimientos, o tenés un problema en el techo estructural. Entonces, ahora es la mancha de humedad. Entonces yo creo que
los uruguayos tenemos la sabiduría como para anticiparnos a las manchas de humedad, lo hemos demostrado en nuestra historia, y anticiparnos así, pacíficamente, con un referéndum, habiendo juntado firmas, conversando, caminando. Yo invito a quienes militan por el sí que no dejen de tocar el timbre, porque he vivido la experiencia de conseguir votantes para el sí. Entonces, quiero decir que hay mucho por hacer. Y la gente está en un periodo de indecisión profundamente respetable, porque nosotros conseguimos este tiempo para que la gente esté indecisa. No tiene 20 minutos, no tiene que decidir en 20 minutos. Tiene todavía un mes y pico para conversar. Bueno, a conversar, compañeras y compañeros. Me encanta porque coincidimos en un tema, es un nervio de la campaña para nosotros, que este referéndum se gana hablando con la gente. Gana hablando con la gente. Mira, hace unos días estaba escuchando un debate en otro departamento, y dos actores locales, el promotor del no, decía, bueno, estoy contento de participar en esta mesa porque le puedo explicar a la gente los contenidos y las consecuencias de estos artículos de la LUC. El promotor del sí le dice, no, no estás contento. Estás acá porque se juntaron 800.000 firmas. Claro. Totalmente. Entonces, se gana hablando. Federico. No, digo, yo no sé si compartí, Carolina, digamos, que digamos, 235 artículos y por el efecto de las 800.000 firmas, también la LUC, digamos, nos está aplicando en toda su dimensión, ¿no? Que lo hemos visto en muchas cosas, ¿no? Lo hemos visto en el tema del combustible, lo hemos visto en una cantidad de cuestiones que, bueno, el gobierno está como aguantándose, porque sabe, digamos, que tiene una consecuencia indudablemente negativa, ¿no? La aplicación lisa y llana, digamos, de muchos de los artículos que nosotros estamos impugnando. No sé si compartís esa visión un poco que nosotros hemos visto con la población en general también, que lo percibimos, ¿no? Sí, hay muchas cosas que están en pausa. Díganmelo a mí. Bueno, contanos. Dejémoslo así. Sí, hay muchas cosas que están en pausa, ¿verdad? Sí, va a haber una LUC después del 27, si perdemos el referéndum, y una LUC, digamos, y si lo ganamos, digamos, eso es indudable, ¿no? Totalmente. Muchas cosas. O incluso, Federico y Carolina, podríamos decir que hay una agenda hasta el 27 de marzo. Exacto. Y hay una agenda post-27 de marzo. Debo decir que sí. Es así. Es así. Pero bueno, en mi caso concreto, yo tengo una agenda continua, ¿no? Montevideo no se detiene, claro. Bueno, a menos que nos tengamos que detener porque no hay más remedio, pero nosotros no nos detenemos, no estamos haciendo cálculos de ese tipo. La realidad para nosotros es la que manda. Pero bueno, los fines de semana o a esta hora de la noche me dedico a tratar de ayudar a que se junten voluntades por el sí, ¿verdad? ¿Estos temas te parece que son importantes desde el punto de vista neurálgicos para la gente y que te preocupan a vos como dirigente y como ciudadana, en definitiva, a la gente? Sí. Bueno, yo a lo largo de los años logré entender lo que significaba y lo que fue haciendo también los gobiernos del Frente Amplio, en particular el gobierno de Pepe, con respecto al Instituto de Colonización, que pasó de arrendar, digamos, a comprar tierras, y se capitalizó con tierras en un esfuerzo importante del Estado. Y bueno, y eso, tener una cartera de tierras para colonización es muy importante. Montevideo tiene una cartera de tierras que utiliza para la promoción de la vivienda, ¿verdad? Cuando hay realojo, Montevideo pone tierra propia, Montevideo maneja esa cartera de tierra con cooperativas. Lo mismo hace el Instituto de Colonización con el medio rural. Tiene su cartera de tierras y le costó años y mucho dinero y mucho esfuerzo juntar esas tierras. Entonces, no puedo dejar de pensar en queridos compañeros que estuvieron muy, muy vinculados con esto, ¿verdad? Berterreche, Jacqueline, ¿verdad? Pero el Flaco Agassi, ¿verdad? Hubo toda una política de armar colonización, ¿no?
Y yo creo que le ha cambiado la vida a mucha gente, sobre todo a los pequeñísimos productores. En la LUC aparecen 2 artículos, si no me equivoco, 357 y 358. Sí. Correcto. Y en conjunto esos 2 artículos tienen 2 efectos. Primero, habilitan a que el Instituto de Colonización pueda vender tierras, así rápidamente. ¿No? Queda habilitado eso. O sea, sacan la restricción a la venta. Para vender una tierra hay que cumplir determinadas condiciones, esas condiciones se sacan. Bien. Y después también, así livianamente, un colono puede no trabajar y no vivir en la tierra. ¿Cómo era la situación antes? Para vender una tierra había que hacer toda una cosa, había que cumplir porque el esfuerzo era que esa tierra quedara en el instituto y si un colono no la necesitaba, fuera para otro, pero que siguiera siendo el instituto. Eso desaparece. El instituto podría vender, según las condiciones que quedan establecidas en el 357, creo, miles de hectáreas. ¿Nosotros estamos diciendo que lo va a vender? No. Pero lo que yo aprendí como senadora, y esto es lo que me parece que hay que hablar con la gente, con total humildad lo digo, es que cuando queda escrito en la ley que algo se puede hacer, entonces quedamos regalados, porque si viene alguien de turno y dice voy a vender 100.000 hectáreas, la ley no se lo impide. Ese es el problema. Y no estamos diciendo que los colonos vayan a agarrar y haya una gran cantidad de gente que sea, digamos, corrupta y que tenga un lugar en colonización aunque no viva. No estamos diciendo eso. ¿Cómo era antes? Si algún colono, una familia, por algún motivo de salud, lo que fuera, no podía vivir, se hacía un trámite excepcional. Pero ahora queda habilitado de entrada. Y eso propende a la corrupción. ¿Dónde se vio? Bueno, imaginémonos, América fue colonizada por los imperios. El imperio agarraba y decía voy a colonizar y no mando gente. ¿Qué es colonizar? Colonizar es ridículo. Colonizar es establecerse en un lugar, establecer una producción en un lugar, generar población en nuestra campaña, población trabajante, que trabaja. ¿Es ese acordar el reglamento de tierra, Carolina? El pobre Artigas, si viera esto, ¿no? O sea, es lo más antiartiguista que se me ocurre. Lo más antiartiguista que se me ocurre. Que un instituto que va a colonizar pueda vender y que una persona que vaya a colonizar pueda no estar. Eso es la apertura. Bueno, a mí me preocupa mucho, pero porque queda escrito así. Nosotros no estamos acusando ni a la gente que está ahora en colonización, ni al gobierno, ni a algún colono que por ahí no viva en su terreno porque tuvo algún problema y tuvo la autorización, pero lo que sí me parece inadmisible es que quede eso escrito así. Y estamos hablando que el Instituto de Colonización invirtió cientos de millones de dólares para tener, con mucho esfuerzo, las tierras que tiene ahora. Entonces, hay que protegerlas. Me parece que es un tema que incluso la gente que vive en el interior entiende mucho más rápido que yo. Y cuando yo llegué a entender de qué se trataba, dije, bueno, esto realmente es ya no antidemocrático, sino antiartiguista, ¿no? O sea que yo creo que es un tema de dignidad ciudadana, ¿no? Sí. Y yo estoy convencido, es una tesis, ¿no? Se verá después, pero yo creo que hay una señal desde abajo que se le va a dar a los de más arriba, diciendo que este tipo de cosas no están bien. No están bien, independientemente de la pertenencia político-partidaria que se haya tenido en las elecciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso yo, claro, esto no es contra el gobierno, no es contra la LUC, pero esto está mal. Está mal. Está mal como uruguayo, y no importa de qué partido sea uno, digamos. Son cosas que no resisten análisis, ¿verdad? Esto no resiste análisis. Te digo una cosa más y le voy a dar a Federico por una pregunta. O sea que con esto hay que militar con la convicción, no con la calculadora. Totalmente.
Rico. No, simplemente para complementar lo que decía Carolina, ¿no? Que te comparto plenamente, ¿no? Pero es una ley que es del año 48, ¿no? De una política de Estado, ¿no? De nuestros mayores, ¿no? Que salió por unanimidad del Parlamento en su momento, y que intentaba justamente, bueno, que el colono se asentara en la tierra, con esto, digamos, se tira abajo. Colonos. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, evitar la concentración, digamos, ¿no? De grandes extensiones. Se tira abajo en 2 artículos de la LUC una norma que viene del año 48, ¿no? Que tiene casi 70 años, que ha venido siendo una política de Estado, y con 2 artículos está tirando abajo esa política, digamos. Es una cosa sumamente grave, que nosotros ya la hemos discutido en este programa, y que, bueno, que realmente tomamos dimensión desde el interior también, digamos, por supuesto, que nosotros estamos viviendo esa realidad, la vivimos a diario, y realmente impacta muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y en personas de todo tipo. Sobre todo porque abre espacios de corrupción. Sí, sí. Como también abre espacios de corrupción, otra cosa que también viví es, bueno, el uso engañoso de palabras, ¿no? Libertad financiera. Ahí hay un uso complejo de palabras, ¿no? Porque yo no concibo la libertad con un país que baja 2 escalones a nivel internacional contra la lucha de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo. También vinieron especialistas internacionales de organizaciones, de la Organización Internacional, creo que era latinoamericana, ahora no me acuerdo bien, tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre, pero está en las actas de la Comisión, contra el lavado de activos, a desaconsejar el tema de, por ejemplo, elevar el límite de transacciones en efectivo a $100.000. Entonces, ¿a quién le cabe en la cabeza que en un país con problemas de seguridad, como tienen todos los países, donde el narcotráfico es uno de los elementos más complicados y donde el lavado de activos es una de sus principales herramientas, levantar el límite a $100.000? Que para uno es una cantidad de plata descomunal. Entonces uno dice, pero eso qué lejos que está de mí. Y justamente, porque estamos hablando de los delitos de guante blanco. Claro. Entonces, ¿a quién también es como uno queda un poco pasmado de escuchar esos organismos internacionales desaconsejándolo y que no se le dio bolilla, ¿verdad? Entonces, eso también quita transparencia y abre elementos para la corrupción y debilita nuestra política anti-lavado de dinero, debilita nuestra imagen internacional fuertemente, ¿verdad? Uno a veces piensa que la imagen internacional, bueno, es que Uruguay se ve bonito. No, es el prestigio de Uruguay. Es que cuando Uruguay se sienta en una mesa a negociar condiciones comerciales, a negociar tratados, se sienta con un respaldo. Esto nos debilita en ese sentido y además abre temas a la corrupción, que se pueda pagar en efectivo a los proveedores del Estado. A elección del proveedor. Sí. Esas son cuestiones que van contra la transparencia, que abren posibles mecanismos de corrupción. ¿Estamos diciendo que los funcionarios públicos son corruptos? Por supuesto que no. Pero está quedando escrito que esas cosas se pueden hacer. Entonces, la ley... Es como el patrón que le puede pagar al trabajo, podrá pagar al trabajador. Ahí está. O sea, todo lo que sea, en vez de deberá, podrá, en vez de tiene la obligación promover, afloja obligaciones y afloja garantías. Ingeniera, estás hablando con 2 abogados. Bueno, perdón. Como una hora previa. Pero es así. Pero en realidad no estoy hablando para ustedes, ¿no? Está hablando para la gente. Estás hablando para la gente. No, perdón. Lo que pasa es que también pero es así. A hablar con, digamos, en mi función pública, todo el tiempo hablando con abogados, al final algo se... No, pero claro, lo que decíamos es eso, ¿no? Cuando se dice que el patrón le puede pagar al trabajador, no por la inclusión financiera, ¿no? Con el esfuerzo que Uruguay hizo con la ley está habilitando esquemas anteriores, y lo que vos decís, ¿no? Se abre un campo
Nadie atribuye la sentencia, pero es un tema de concepción en última instancia, también política, ¿no? En última Es instancia. un tema de concepción. Sí. Rico. No, digamos, sí, para reafirmar también lo que decía Carolina, ¿no? Por un lado tenemos que se aflojan los controles, ¿no? Digamos, de lavado de activos, ¿no? Digamos, directamente relacionado con los delitos de cuello blanco, que incluso uno se pone a pensar en lavado de activos, digamos, de estos 2 años de gobierno, prácticamente no ha habido procedimientos de ninguna especie, entre otras cosas por la LUC también, ¿no? Y por otro lado, la propia LUC te habilita la posibilidad de que si no andas con los documentos por la calle y la policía te los requiere, digamos, te pueden llevar detenido, ¿no? Entonces, bueno, es como un mensaje muy contradictorio, ¿no? Sí. Como que al delincuente de cuello blanco, bueno, le habilitamos, le aflojamos, digamos, los controles. Entre tanto, bueno, a la población en general, ¿no? A la población en general, por portación de cara y bueno, y por ser morochito, o usar como pasó en Punta del Este, ¿no? El gorrito, lo que sea, bueno, estamos habilitando un uso a veces un poco discrecional y abusivo, digamos, de los controles, del control social, digamos, que tal vez que lleva adelante el Estado. Esos son los mensajes también un poco contradictorios y que, bueno, que generan en la población, bueno, yo creo que también conceptos errados, ¿no? Errados. Reafirmamos como conceptos errados en la gente. Eso es un poco lo que a mí me parece que la LUC también termina transmitiendo culturalmente, ¿no? Reafirmando esas concepciones que son para mí retrógradas y bastante, digamos, antidemocráticas, ¿no? Porque habilitar que a vos te lleven preso por no tener el documento de identidad implica violar la Constitución que te establece, digamos, lo reiteramos 1000 veces, solamente te puede dar preso, digamos, infragante delito o por orden de juez competente. Pero es la primera vez que vemos que a vos te pueden llevar preso por no llevar los documentos, una cosa increíble. Que no te van a llevar a vos, Carolina, ni a Guillermo, ni a mí, pero a un muchacho del Borro, de Montevideo, o a un muchacho del Curupilla, acá en Paysandú, o de Jun, digamos, Es es que en realidad, incuestionable. está escrito, yo te diría un muchacho de cualquier lado. Sí, 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 indudable, indudable. Como pasó en Punta del Este, digamos, ¿no? En cualquier lado, eso Claro, es de real. cualquier lado. Sí, 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 yo creo que estos 135 artículos realmente son muy malos por los conceptos que estamos hablando, y creo que tenemos razón. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? Lo de el lavado de activos, lo de a solicitud del proveedor se puede pagar en efectivo, todas estas aperturas que estamos hablando, lo de los colonos, y podríamos seguir, ¿no? Realmente yo creo que la elección que se hizo fue de los 135 artículos malos realmente, porque además, ¿por qué es importante que protejamos la democracia como tradicionalmente la hemos tenido, ¿no? Con el concepto artiguista, la democracia forjada durante el vallismo, los mejores periodos de construcción democrática a lo largo de los años, y los pensamientos de tantos líderes como Wilson, por ejemplo, ¿verdad? Defensor de la libertad y tan comprometido con el desarrollo rural, ¿verdad? ¿Por qué es importante derogar estos 135 artículos? Porque nosotros necesitamos continuar con esa tradición, no virar, no sé, no dar un golpe de timón hacia una república bananera. Nosotros tenemos que continuar con esa tradición porque el mundo está muy complicado y estamos viviendo una pandemia llena de incertidumbre. Nosotros estamos en este momento en lo que es un gerenciamiento de crisis, que es una crisis como nunca antes tuvo la humanidad, porque no llegamos al periodo de recuperación. Estamos todo el tiempo mitigando y recuperando. No terminó la pandemia. No es que estamos todos sanos. Entonces, estamos en un momento bastante único de gerenciamiento de crisis a nivel mundial. Al mismo tiempo que hay la revolución en el mundo del trabajo más grande y más profunda de toda la historia de la humanidad. Entonces, estamos en una crisis como nunca hubo en el mundo. Estamos en un momento de revolución del mundo del trabajo absoluto, absoluto. Déjame por lo menos tener mi legendaria democracia para construir sobre eso. Y no me la conviertas en un país bananero.
Entonces, es el piso mínimo que necesitamos proteger nuestras mejores, estamos protegiendo las tradiciones nosotros, las tradiciones democráticas, para poder hablar de lo que hay que hablar. La revolución en el mundo de la salud, en el mundo del trabajo. Mucho hablar de la educación, todo bien los artículos de la educación de la luz, pero los botijas están estudiando lo mismo. Y no, hay que cambiar. Entonces, y yo estoy segura que los uruguayos estamos de acuerdo en cómo hay que cambiar. Yo estoy segura que todos queremos una educación básica universal y queremos educar en ciencia. Ahora ya entendimos lo importante que es tener ciencia. Ahora ya sabemos que hay trabajos en los que no nos podemos confiar. Mirá lo que pasó con el turismo. Es muy importante el turismo como primera oportunidad laboral, pero no nos podemos jugar todos los boletos a eso. Entonces, tenemos que tener más dispersión, más amplitud. Para eso tenemos que tener una educación básica muy fuerte, una educación pública muy fuerte, y no debilitarla, no ir para atrás. Entonces, vamos para atrás si estos 135 artículos siguen en pie, porque ahí se va a terminar el modo pausa y va a empezar la aplicación, y entonces te quiero ver. Vamos a tener, además de los problemas que tiene todo el mundo con una pandemia que no terminó y que todos los expertos dicen esto no pinta para terminar todavía, con un mundo del trabajo que cambió completamente, y además estos artículos en operación. El lavado de activos en ON, la corrupción de puertas abiertas, una educación pública debilitada, todo lo que no hay que hacer. Entonces, yo ya no sé cómo decirles que hay que votar que sí. Para mí más que suficiente, No sé, Federico, pero no, nos robaste la última pregunta, que era ¿por qué había que votar sí? y está, ese es el reflejo rápido y adelantarse la jugada. Sí, está muy bien. Lo que quiero compartir con ustedes, porque viste cuando uno no es manija, porque yo fui senadora, estudié esto y he reflexionado mucho. La oración inaugural de abril 1813, Artigas, dice, y ustedes que son abogados, es veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. ¿Qué está diciendo Artigas en ese momento? Y fue el primero que lo dijo. Lo que queda escrito en la ley es lo que te puede afirmar el camino correcto. Si lo que te queda escrito en la ley es un borrón, entonces el camino es a suerte y verdad. Y es eso lo que estamos defendiendo. Yo creo que estamos defendiendo, en definitiva, lo más profundo del ideario artiguista, de verdad. Carolina, somos nosotros los dueños de la democracia. El 27 de marzo tenemos un partido importantísimo para jugar. Así que por el bien de todos los uruguayos, agradecemos tu participación en el programa. Por supuesto, la gente tiene la última palabra en esto. Tratemos de hablarle a la gente, coincido que ahí está el nervio, y convencerla que se sume, independientemente de su procedencia partidaria, porque como dijiste vos, y hemos dicho nosotros, en el programa de radio, este modesto programa, esto es malo para la gente común y sencilla y corriente, porque fortalece a la parte más fuerte de todo tipo de relación y debilita al más débil. Y entonces, esa concepción que tenemos como país de que el Estado es el protector de los más débiles, ¿no? Parafraseando un poco al Pepe Valle, ¿no? Eso no está pasando en este momento. No sé si, Federico, tenés algo para agregar. No, agradecerle mucho a Carolina, ni que hablar, su participación para nosotros es un placer, y para la audiencia, ni que hablar, que está ávida, digamos, de escucharla, ¿no? Y verla, ni que hablar, para nosotros es un placer, digamos, poder escucharla y poder transmitirle su mensaje a la población de Paysandú, ni que hablar, y de Zoom, y bueno, y al éter, digamos, ¿no? Porque esto se va a transmitir a todos lados,
que es una opinión muy calificada y que, bueno, que estábamos esperando todos poder conocerla y poder transmitirla, ¿no? Eso hay que hablar. Así que muchas gracias, Carolina, por tu Un participación. abrazo muy grande a la gente Gracias. de Zoom, que estuve hace poco, me trataron muy bien, y a la Heroica, un abrazo enorme. A votar que Gracias, sí. Carolina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar. Bueno, muy bien. Continuamos con el programa. Hoy vamos a abordar un tema importante, un nervio, yo creo que es de esta campaña, que es lo que está sucediendo con las empresas públicas en el Uruguay. Siempre hemos dicho en este programa que la LUC no es una isla y por tanto hay que comprenderla en el contexto más general de las políticas públicas que se están aplicando en este sentido, ¿no? Está claro que hay un trípode formado por la ley de presupuesto, la rendición de cuentas y la ley de urgente conciliación. Por eso es tan importante lo que sucede el 27 de marzo con este asunto, ¿no? Y por supuesto esto tiene mucha incidencia en términos conceptuales, pero también en la vida real de la gente. Así que le vamos a proponer a nuestros invitados comenzar a conversar de este asunto de la manera más sencilla posible para que la gente entienda que realmente este es un tema importante. Y uno, por supuesto, no puede evitar recordar lo que pasó en el año 92, el famoso referéndum, de que ella hablaba de la capitalización, la posibilidad de asociar capitales privados a ANCAP, que en el tema de traducción es la privatización de ANCAP. Y un 70% del pueblo uruguayo dijo que no al gobierno, con lo cual, esta es una enseñanza muy importante, ¿no? El gobierno promovió una ley, la calle Padre, ¿no? Promovió una ley habilitando esto. Había llegado el gobierno, por supuesto, por respaldo popular, en la democracia es así, pero cuando llegó el momento del uruguayo de definir, dijo, esto no. Acá vamos a hacer una señal que ANCAP siga siendo pública. Aclaremos que están Sanguinetti, digamos, apoyando también, digamos, la derogación de esa ley, ¿no? Hoy, al contrario, digamos, ¿no? Apoyando el no. Exacto. Pequeño detalle, ¿no? Exacto. Cómo cambia la gente, ¿no? Y el Partido Colorado. Bueno, bienvenido Gerardo Rodríguez, presidente de la FANCAP. Te agradecemos enormemente. Sé que estás entrando en tu licencia reglamentaria, pero bueno, has hecho un impas para poder conversar con nosotros aquí en la radio. Y bueno, ¿cuáles son tus primeras consideraciones generales para empezar a conversar y abordar este asunto? Bienvenido, Gerardo. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Unos días nada más, 5 o 6 días para después encarar el final de la campaña con todo. Tú creo que planteabas muy bien el tema y contextualizando de qué se trata, ¿no? No es solo la ley de consideración, sino que hay la ley de presupuesto, la ley de rendición de cuentas, bueno, hasta la política salarial del gobierno busca un objetivo y está en el fondo de la cuestión y que muchas veces o muy pocas veces hablamos sobre el tema, ¿no? ¿Cuál es el rol de las empresas públicas? Nos hemos acostumbrado en los últimos años a analizar la gestión de las empresas públicas según la ganancia que dé, y eso es un error. ¿Por qué? Porque la gestión de una empresa hay que medirla en función del objetivo que persigue. Si una empresa privada, digamos, gana 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, tal vez ahí sí se puede hacer una correlación, se puede tomar, digamos, esa ganancia como sinónimo de buena gestión. Pero una empresa pública que persigue, digamos, además de tener mucho cuidado con el dinero público, obviamente, que persigue el objetivo del desarrollo social, productivo, humano, bueno, hay que tener otros parámetros para medir la gestión. ¿Qué es lo que está en el fondo, digamos, del objetivo de la ley de urgente consideración? Las leyes tienen, si se quieren, dos efectos. Uno de carácter jurídico y otro es cultural, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la ley? Y en el sentido es vaciar, en lo que tiene que ver con las empresas públicas, vaciarla de su esencia. En el año como 92, como tú decías, en la década de los 90, se quiso privatizar las empresas públicas. Ahí el pueblo, con un fuerte sentido de pertenencia, defendió las empresas públicas en el entendido de que tienen que garantizar un servicio público esencial, que tienen que llevar la energía eléctrica a todos los rincones del país, el agua potable, las comunicaciones, los combustibles. Tienen que permitir y garantizar el acceso universal
a ese servicio público y también tiene que tener insertos, políticas sociales que hagan que a nadie le falte ese servicio público. Como te decía, en el año 92 se intentó privatizar las empresas públicas con una clara ideología neoliberal, que justamente recuerdo en aquella época la receta, digamos, del consenso de Washington, que decía menos Estado, reducir la intervención del Estado a la mínima expresión, privatizar las empresas públicas, precarizar el trabajo. Bueno, siguiendo esos preceptos, se intentó privatizar las empresas públicas. En el año 2003, en el caso de ANCAP, se quiso asociar que era prácticamente lo mismo que privatizar. Ahora, en el 2022, no insisten con el mismo camino, porque la privatización tiene mala prensa. Saben que si proponen privatizar ANCAP, seguramente hagamos otro referéndum y volvamos a tener un resultado similar al del año 92 y 2003. La derecha ha aprendido, y en ese aprendizaje lo que utiliza otras herramientas para lograr el mismo objetivo. Hoy hay un concepto relativamente nuevo que es la privatización endógena. También se habla, nos podemos referir a la educación sobre este tema, ¿no? Privatización endógena, introducir lógicas privadas a la gestión de lo público. ¿Qué quiero decir? Si yo no puedo privatizar las empresas públicas, no la puedo asociar, entonces lo que tengo que hacer es sacarle la esencia, sacarle la razón de ser. En el caso de ANCAP, fíjense en que es fundamental el subsidio al supergas para que los sectores que menos tienen puedan acceder a la garrafa. Es fundamental el subsidio al flete, que hace que en todos los lugares del país paguemos el combustible al mismo precio. En Paysandú, en Rivera o en Artigas pagamos lo mismo que en Montevideo. Esa es una política de equidad social que nosotros defendemos. A veces no nos preguntamos porque lo naturalizamos, ¿no? Parecería que tiene que ser así. Bueno, ANCAP invierte 30 millones de dólares para que eso suceda. Fíjense que en la reforma del mercado de los combustibles, que está estipulada en el artículo 237, se forma un comité de expertos que ya trabajó y ese comité de expertos elevó al Poder Ejecutivo unas recomendaciones. El Poder Ejecutivo, en base a esas recomendaciones, realizó la reforma del mercado de los combustibles, la elevó a la Asamblea General, pero quedó para discutir para después del referéndum. ¿Saben qué dice, por ejemplo, en uno de sus artículos? Que a partir del 1 de enero de 2022, ANCAP no se hace más cargo del flete y que lo van a pagar la distribuidora. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a venir a hacer filantropía al Uruguay, que va a poner 30 millones de dólares de su bolsillo para que doña María, don José tenga el supergas, la nafta o el gasoil al mismo precio en Rivera, en Tacuarembó o en Montevideo o en Paysandú? No es así. También tiene como centro, digamos, de sus políticas sociales el proyecto agroindustrial de Alur, que le da trabajo en forma directa o indirecta a 4.000 personas. Este es un ejemplo del Estado llegando, digamos, el Estado presente, llegando donde no llega el mercado. Bueno, toda esa política social que hizo históricamente ANCAP, algunas en los últimos años como el proyecto de Alur, pero otras son históricas, ¿no? De la época del Pepe Valle, esa concepción del Estado como escudo de los débiles. Todas esas políticas sociales, viene este gobierno neoliberal y dice, le pone un precio, dice factor X, lo denomina factor X, le pone 3 pesos. Nosotros estamos pagando 3 pesos, le meten en esta lógica de pensar todo en términos económicos. Usted, señora, está pagando 3 pesos de más por las ineficiencias en CAP, porque aparte miren cómo la presentan. Ineficiencia. Bueno, esas ineficiencias no son otra cosa que las políticas sociales que lleva adelante ANCAP. Y si le sacamos la posibilidad de hacer esas políticas sociales, las empresas públicas no tienen razón de ser. No tiene razón de ser ANCAP si fuera a importar combustible y venderlo lo mismo que lo venden en el mercado internacional. La lógica que se trata de imponer en la luz. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una intención de convertir a una herramienta de transformación social como es ANCAP, que genera, digamos, política para favorecer a los que menos tienen, en un instrumento al servicio del capital. Cierro el concepto con esta última aporte. En el año 2021, en el primer semestre, los sectores agroexportadores que se están concentrando más riqueza que nunca,
mientras que miles de personas comen en ollas populares, están en el seguro de paro, tienen problemas de empleo. Esos sectores que están acumulando más ganancias que siempre, que depositaron en la banca nacional e internacional 6.800 millones de dólares, bueno, además de tener de estar llevando adelante todas esas políticas, si se quiere, concentradoras del poder y de la riqueza, ANCAP lo subsidió con 117 millones de dólares para que hicieran su cosecha y la siembra de soja, de maíz y de arroz. Fíjense ustedes, el pueblo uruguayo subsidiando a los ricos, mientras que hay 50.000 personas comiendo en los ollas populares, en lugar de orientar los esfuerzos para favorecer a los que menos tienen, favorecemos a los ricos. Parece Robin Hood al revés. Le sacan a los pobres para darle a los ricos. Pero además avanzan en un sentido de eliminar, de arrancarle la esencia al ente y que deje de ser instrumento para generar políticas para los que menos tienen. Bueno, impecable introducción de Gerardo. Mario Díaz. Sí, un poco en la misma línea de lo que vos planteabas, Guillermo, incluso al arranque, ¿no? O sea, haciendo pie en el antecedente más cercano que tenemos desde el punto de vista histórico en torno a lo que fueron, bueno, lo que es la visión, acá quizás haya que ir un poquito más atrás, ¿no? De hecho, ayer hablaba con la querida Nelly Agostini en torno a lo del papel que jugó el herrerismo históricamente en cuanto a su visión del Estado, ¿no? Fue un sector que, de hecho, surgió vinculado a la Federación Rural, vinculado, digamos, de determinados sectores sociales, históricamente se paró, digamos, con una visión contraria, digamos, a esa visión que tenía Valle y Ordóñez, digamos, en torno al papel que debería jugar el Estado, y que de alguna forma se expresó sistemáticamente en lo que fue el desarrollo del propio realismo, ¿no? Como bien decía Gerardo, y vos hacías mención en la introducción, Guillermo, en el 92, Luis Lacalle Herrera, digamos, el padre del actual presidente de la República, promueve, hace poco leía de hecho una entrevista de la calle Padre, en Búsqueda, donde justamente él decía en torno a cuál era, hacía una reflexión en torno a lo que el papel que el herrerismo ha jugado en el país y a la visión que el herrerismo tiene desde el punto de vista de, bueno, de su concepción filosófica, económica y demás, y él hacía justamente un fuerte énfasis en torno al papel que debe jugar, según él, el privado. Y le preguntaban sobre qué le parecía, digamos, su hijo, Lacalle Pou, digamos, en torno a la modernización del herrerismo. Y él justamente señalaba que Lacalle Pou ha tenido la virtud para el herrerismo de ser un elemento modernizador de su discurso. Y yo con eso quiero atarlo vinculado a algo de lo que planteaba Yamandu Orsi el otro día, ¿no? Y efectivamente Gerardo lo hacía mención ahora, ¿no? El herrerismo sigue teniendo la misma visión en torno al papel que deben cumplir las empresas públicas. Y como decía Gerardo, si se pudiera desde el punto de vista político, seguramente hubieran ido con una ley bastante más regresiva desde el punto de vista de la privatización de las empresas públicas, de cederle el papel que cumplen las empresas públicas a los privados. Y si no lo hicieron, en realidad es por una razón política, o sea, porque son conscientes de que el tema de las empresas públicas está muy arraigado en la sociedad y que eventualmente se exponen o se exponían, digamos, una posibilidad, digamos, de un nuevo referéndum y a una nueva derrota. Y por eso recurrieron a este mecanismo, que es mucho más sutil, digamos, mucho más encubierto. Más ayornado, digamos, exactamente, ¿no? Es mucho más difícil incluso hasta de explicarlo, ¿no? Porque digo, cuando uno dice los contenidos de la LUC en torno a las empresas públicas, lo que buscan en última instancia son debilitar las empresas públicas, desfavorecerlas ante la competencia de los privados, etcétera, etcétera. No es fácil a veces eso trasladárselo a la población y hacer lo que la población entienda. Correcto. Pero en última instancia, digo, cuando uno desgrana y desmenuza y encuentra finalmente, digamos, las cosas que están en juego, se da cuenta que acá lo que está en juego finalmente es la visión y el papel que existe en torno al papel que deben cumplir las empresas públicas desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, en línea con lo que planteaba Gerardo, acá hay 3 contenidos que son muy importantes en la LUC, que tienen que ver los mecanismos de fijación del precio de los combustibles, pero que recordemos que en realidad lo que se planteaba en una primera instancia y luego fue modificado producto de las contradicciones dentro de la propia coalición de gobierno era la desmonopolización del mercado de combustible, exactamente, porque hubo también una campaña sistemática desde el actual presidente tratando de plantear de que el costo de los combustibles en nuestro país estaba asociado a lo que decía Gerardo, ¿no? A las ineficiencias y demás, y hoy efectivamente está demostrado que esa supuesta ineficiencia y que en realidad son producto, digamos, de las políticas sociales que se llevan adelante a través de las empresas públicas, representan un porcentaje ínfimo del precio de los combustibles. El otro aspecto que está también vinculado a la LUC tiene que ver con la portabilidad numérica. Esto es un tema complejo, pero que haremos el esfuerzo por explicarle a la población lo que significa. Es la posibilidad, digamos, de que el usuario de cualquier servicio de telefonía móvil pueda cambiar de empresa
manteniendo su número, en un mercado donde Antel, producto, digamos, del esfuerzo y de la inversión permanente que se desarrolló durante los últimos 15 años de gobierno, tiene el control del mercado, hoy ocupa más del 45% del mercado de telefonía móvil. Y el tercer aspecto que está en juego en la LUC también tiene que ver con un tema que no es menor y que tiene que ver con las empresas, con las sociedades anónimas que son propiedad de las empresas públicas, y en la LUC se establece la posibilidad de que esas empresas vendan un porcentaje de sus acciones, hasta el 49%, lo que de alguna forma significa la privatización lisa y llana de ese porcentaje de esas empresas públicas a los privados. Entonces digo, en síntesis, resumiendo en esta primera intervención, acá está en juego el destino y el futuro de las empresas públicas uruguayas, y sobre todo la visión en cuanto al papel que deben cumplir las empresas públicas desde el punto de vista del desarrollo económico de una sociedad. Nosotros estamos convencidos que las empresas públicas son fundamentales para liderarla, para pensar a largo plazo en una visión estratégica, digamos, del país que queremos. En ese sentido, las empresas públicas son fundamentales y cumplen un papel imprescindible. Gerardo lo explicaba. Son fundamentales no solo desde el punto de vista del rol social que tienen, sino también desde el punto de vista económico. Son cientos de millones de dólares que las empresas públicas vuelcan anualmente a rentas generales, que son los recursos que en última instancia permiten que el Estado pueda seguir teniendo salud, educación, construcción de viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Tomo el pie de lo que estás diciendo, Mario, en lo último, todo lo que dijiste, pero lo último, porque es una cosa que se ha hablado poco, y le preguntamos a Gerardo, y después abrimos bien la mesa, es el tema del 285 que estás planteando vos, que es la posibilidad de las sociedades anónimas, que están bajo el derecho privado, pero que son públicas, que puedan vender hasta el 49%. Algo, no recuerdo la expresión, Federico, por ahí, pero es parte del paquete accionario, minoritario, dice. Minoritario, creo que es la expresión, pero si uno interpreta es el 49%. Entonces, le dan la chance a que empresas como Duxa, Gerardo, República Faro, claro, Afilla, la Corporación Nacional Vial, puedan vender el 49%. El 49%. El 285, ¿no? El 285 lo es así, tal cual sí. Las sociedades anónimas con participación estatal deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Como tú bien decís, venta en la bolsa. hasta el 49% es minoritario. Se puede vender, exactamente. Entonces, con ese asunto se lo planteamos a Gerardo. Y una cosa más, Gerardo. Cuando hablamos de la variación del precio del combustible, viste que ellos utilizan un término que es el tema de la transparencia. Y todos compramos. Sí. Todos compramos, porque ¿quién no quiere transparencia? Sí. Pero en realidad es un poco atado al concepto que vos estás planteando al inicio de tu intervención, que es qué tipo de empresa pública queremos. Una empresa pública que se mida solamente con ganancias o que tenga incidencia en el desarrollo de la sociedad en Uruguay. Correcto. Y hoy tenemos un esquema que, mediante ese tecnicismo, básicamente hace que la variación del precio del combustible dependa de una sola variable, y que en definitiva termina incidiendo en toda la economía uruguaya. Esa cosa que a veces uno escuchaba, bueno, pero yo no tengo auto, parecería una cosa totalmente infantil, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, creo que hay dos asuntos, Gerardo, por lo menos para seguir conversando, que son muy relevantes en este asunto de la ley de urgente consideración. ¿Se le cortó? ¿Está conectado o se...? No. Se desconectó. Sí, estaba en la ruta, ¿no? Estaba en la ruta. Sí, ahí retomando algo de lo que vos decías, Guillermo, vos fíjate que desde el gobierno, junto a esa campaña permanente de desprestigio, digamos, de las empresas públicas, ALUR es uno de los organismos, es una de esas empresas que son propiedad del Estado, pero que funcionan bajo la órbita del derecho privado, digamos. Se la ha cuestionado abiertamente, siempre, ¿no? Hoy, de hecho, está en riesgo, digamos, esa obligación, esa exigencia que existe en Uruguay en torno al porcentaje de biocombustibles que se le debe agregar al combustible, porque en última instancia hay una intención, digamos, de debilitarlo, y se pone como referencia, digamos, la supuesta pérdida, los supuestos déficits que ALUR tiene. Y se pierde de vista el papel que justamente hacía referencia a Gerardo, ¿no? Que es el papel social que ALUR cumple. Acá a veces hay gente que se olvida que cuando en el 2005, cuando ingresa el gobierno del Frente Amplio, se encuentra en Bella Unión una realidad donde había asentamientos que había niños que estaban en situación de absoluta precariedad absoluta. Precariedad desde el punto de vista económico, o sea,
Desnutrición. desnutrición, Sí, una sí, realidad. terrible. Y que si eso empezó a transformarse, fue entre otras cosas por la fuerte inversión que empezó a desarrollar Alur, la potenciación de esa zona a partir, digamos, de la generación de inversiones allí. Bueno, hoy Paysandú, de hecho, cuenta con una planta que es de Alur, que es fundamental, no solo desde el punto de vista, digamos, de esa visión estratégica en cuanto al tema ambiental y el papel que deben jugar los biocombustibles y a su vez reducir la dependencia en cuanto a los combustibles fósiles, sino también desde el punto de vista de la generación de un polo de desarrollo económico. Hoy Alur genera empleo, genera insumos que son necesarios abastecer, le compra y adquiere, digamos, la materia prima a productores de la zona, en fin, tiene un papel desde el punto de vista de la generación de polos de desarrollo que son imprescindibles y que son fundamentales defender y mantener para que en última instancia no todo se mire exclusivamente desde el punto de vista de una ecuación económica, como bien decía Gerardo, ¿no? O sea, hay que mirarlo desde el punto de vista del papel que juegan desde el punto de vista del desarrollo de determinadas zonas, ¿no? Siempre se dijo que las empresas públicas son palanca del desarrollo del Uruguay, ¿no? Sin duda. Históricamente ha sido así, y nosotros siempre hemos sostenido que debe ser así, digamos, ¿no? En esa concepción de Estado que tenemos nosotros como el Estado, digamos, como límite, digamos, del mercado. Nosotros miremos lo que es Argentina nomás, ¿no? Con la privatización de todo lo que es la energía, los combustibles, etcétera, etcétera, donde justamente el Estado, digamos, cada vez que el gobierno argentino quiere hacer algo, digamos, es hackeado por las distintas fuerzas económicas que son hegemónicas en distintos sectores, digamos, de la economía, que terminan, digamos, haciendo lo que terminan queriendo hacer. Y el Estado sin ningún instrumento, porque privatizó absolutamente todo en aquel momento, que fue la consecuencia o el rebote nuestro, ¿no? Exacto, el famoso Menem, ¿no? Con la calle Pau, digamos, que era más o menos, que la calle Herrera, digamos, que era más o menos lo mismo. Y bueno, y ahí tiene la consecuencia, digamos, ¿no? Acá es un problema un poquito más, es un poquito menos doloroso, ¿no? Sí, sí. Es un poquito menos doloroso, un poquito más pasable, pero digamos, responde a esa filosofía. Y como bien decías, vos, Mario, Guillermo y Gerardo, eso iban por mucho más, iban por la monopolización, digamos, ¿no? Totalmente. Iban por la utilización de todo, de Antel, digamos, de todas las inversiones que se han hecho en Antel, y bueno, se ve que hubo un parate con esa filosofía, digamos, importante, hasta dentro de la misma coalición, que no se lo sumaron ni siquiera los socios, ¿no? Sí, sí. O sea, pero el Partido Nacional y el RRismo es eso. Sí, sí. Vos fíjate que hasta en la propia rendición de cuentas, digo, en esa lógica, ¿no? de desfavorecimiento de las empresas públicas frente a sus competidores, en el caso de Antel, por ejemplo, en la rendición de cuentas se incluía un mecanismo que exigía, que obligaba a que Antel, que hizo una fuerte inversión en la construcción de microgas, en la generación de fibra óptica, etcétera, etcétera, compartiera esa infraestructura con los privados. Y una cosa que vos decís, dentro de la lógica del mercado, dentro de la lógica capitalista, no existe que una empresa que es líder es un suicidio, le conceda gratuitamente, generosamente a sus competidores su propia infraestructura, claro, para competir consigo misma. Una cosa que es de loco, o sea, no entra en la cabeza racional, digamos, salvo en esa mentalidad que sigue insistiendo con la visión de que lo privado es mejor que lo público. ¿No? Reducir lo público, claro. Yo quería decir algo. Dale, Gerardo, dale. No, quería decir algo con respecto a lo que decía Guillermo al comienzo. En este proceso que yo les decía que estamos en una nueva intención de erosionar el rol de las empresas públicas, que no es privatizar, que no la llaman privatización, claro, no la llaman asociación de ANCAP, pero se trata del desmantelamiento y del vaciamiento de su esencia. Y que Guillermo decía que no es solo a través de la luz. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la ley de presupuestos se presentó un artículo que eliminó el monopolio de ANCAP en los puertos y en los aeropuertos. En la rendición de cuentas se eliminó la obligatoriedad de ANCAP de adicionar biodiesel al gasoil. Es decir, prácticamente dejaban la planta de Alur Capurro sin ninguna actividad. Ahora se dice que se le va a buscar algún destino para el biodiesel en el exterior. A partir de OPP, digamos, los lineamientos de OPP, estas restricciones, lo que tiene que ver con el ingreso, de que cada 3 vacantes se llene uno, también erosiona a las empresas públicas. Entonces, desde diferentes estamentos del Estado o herramientas, digamos, legislativas, se busca debilitar, desmantelar las empresas públicas. Y el artículo 285 que ustedes hacían referencia, tal cual lo dijeron. Vamos a poner el ejemplo de Alur.
Cuando se dice que Uruguay invertimos $100 millones en el proyecto, en la producción de biocombustible, nosotros lo defendemos desde el lugar de que se le devolvió dignidad a miles de familias que no tenían para trabajar, que directamente no tenían para comer. Y eso lo defendemos. Ahora, si se abre el paquete accionario un 49%, los uruguayos y las uruguayas vamos a estar subsidiando a plantadores de caña que plantan 300, 400 hectáreas. Le cambian radicalmente la esencia del proyecto. De pasar a ser un proyecto social, pasa a ser un emprendimiento productivo, emprendimiento comercial, ¿se entiende? Empresarial. Sí, sí. Con eso, obviamente, todos los objetivos, digamos, a los que hacíamos referencia, digamos, de como las empresas públicas y sus subsidiarias, en este caso, como motor de desarrollo, obviamente van a desaparecer. O sea, difícilmente aquellos propietarios, digamos, de ese 49% eventualmente, les va a interesar llevar adelante políticas que impliquen, por ejemplo, una visión, digamos, más vinculada a lo social, al desarrollo también de la zona, y van a hacer énfasis exclusivamente en aquellas actividades que les generen rentabilidad, que les generen retorno, que les generen algún tipo de ganancia desde el punto de vista económico. O sea, totalmente. Todo ese rol es absolutamente perdido, ¿no? Además hay otra cosa, porque nosotros lo defendemos desde el rol social que tiene, digamos, las empresas públicas en el desarrollo nacional, en el desarrollo del ser humano, en las políticas orientadas, digamos, a favorecer el desarrollo humano. Pero vamos a ponernos en la otra vereda. Y vamos a pensar con una cabeza economicista y decir, bueno, a mí me importa solo pagar menos combustible, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos, digamos, desde un pensamiento bien liberal. Bueno, desde ese lugar también fracasó la LUC, porque en lo que tiene que ver con los artículos de ANCAP, el objetivo era bajar los combustibles y además dotar de transparencia al método. Ni una cosa ni la otra. Desde que se aplicó la LUC, en la historia nunca habían aumentado tanto los combustibles en un lapso tan corto. Se dispararon. Y si no aumentaron más fue porque justamente la única forma de defender la LUC fue no aplicarlo. Y tampoco es cristalino, porque fíjense ustedes que crearon una norma con un criterio técnico. Esto es un error conceptual grosero, ¿no? El petróleo y sus derivados, es decir, el crudo y los combustibles, en todo el mundo, no solo en el Uruguay, siempre es una decisión política, siempre. No hay criterio, puede haber criterio técnico para tener una referencia, pero nunca para definir algo que es político. La aplicaron, dijeron que era para dotarlo de transparencia y sin embargo esa regla que crearon la pasaron violando de acuerdo, digamos, a sus intereses políticos. Así que ni cumplió el objetivo de bajar los combustibles ni el de dotar de transparencia. ¿Qué teníamos antes? Una paramétrica. Y eso era muy importante. Yo he escuchado decir a importantes actores del gobierno que eso era una herramienta de recaudación. Bueno, no tienen conocimiento de lo que dicen o simplemente te quieren engañar. ¿Qué daba la paramétrica? La certeza, la certidumbre. Si hay una característica que tiene el mercado del petróleo es que es inestable. Claro. Si ustedes entran a ver el histórico de los precios del petróleo, van a ver que oscila permanentemente. Si yo traslado esa oscilación, esa inestabilidad del mercado internacional al mercado interno, lo que voy a hacer es generar una presión alcista, no solo en los combustibles, sino en los alimentos y en todos los productos que consumimos todos los días. Claro. En el último año y medio, los salarios, las jubilaciones y las pensiones ajustaron alrededor de 6%. Y en ese lapso los combustibles aumentaron más de 30% y los alimentos más de 20%. Y en algunos casos más de 50 o 60% como es el aceite. Esto es fácil de comprobar, lo saben los vecinos y las vecinas que nos están escuchando, que van todos los días al supermercado y cada vez vuelven con una bolsita más chica. Todo lo que suceda con el combustible repercute en la vida cotidiana de las personas. Termino el concepto con esto. Lo que nos daba la paramétrica, certidumbre. Todo el que tiene un pequeño emprendimiento, una distribuidora, que tiene una industria, lo que fuera, la certeza es fundamental, porque yo puedo planificar mi actividad, digamos, con una perspectiva, por lo menos del año. Sé que en enero, mayo o noviembre el combustible va a estar al mismo precio. Claro. Ahora no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que el gobierno, a partir de ahora, empiece a cumplir con las promesas, que no sería poco decir. Y que cuando baje el crudo va a bajar el combustible.
Pero yo les pregunto, ¿ustedes piensan que los artículos de primera necesidad, los alimentos, van a bajar en el supermercado, en la carnicería, en la panadería, van a bajar? Y no, porque la gente, el formador de precios se va a poner del lado del resguardo y va a decir, yo no sé lo que va a pasar el mes que viene. Sí, sí. Ante la posibilidad de la incertidumbre, me pongo del lado, digamos, de, bueno, yo me cubro. Me cubro, claro. Claro. Y otra cosa que ocultan es que esta LUC la aplicaron con total discrecionalidad. El 8 de julio de 2020 se votó la LUC. La LUC en el artículo 235 encomienda a la UCEA a crear un nuevo PPI, ya existía un PPI como referencia, pero a crear uno nuevo para definir la tarifa. Eso lo hizo la UCEA en septiembre. ¿Saben cuánto estaba el 1 de octubre de 2020 el crudo? A $80, menos de la mitad de ahora. ¿Por qué no bajaron el combustible ahí? ¿Por qué no bajaron el combustible el 1 de marzo de 2021 cuando eligieron subsidiar a los Maya Oro, a los sectores agroexportadores, que eso tuvo un costo apalancado de 117 millones de dólares? La discrecionalidad del gobierno de esta regla es absoluta, por lo tanto, vuelvo a lo de la transparencia. Y termino con esto. ¿Qué nos daba la paramétrica anterior? Que yo no digo que hubiese que mejorarla, nos daba certidumbre. Hacía que cuando el crudo estaba bajo, ANCAP de alguna manera acumulaba ganancia, pero cuando estaba por arriba no lo trasladaba a precio. Oficiaba como un amortiguador. Y eso redundaba en beneficio del precio de los combustibles, pero en último caso de la vecina que van todos los días a consumir los productos y los alimentos, ¿no? Sí, no es un tema menor lo que planteaba Gerardo, en el sentido de que esta imprevisibilidad, digamos, hace que aquellas empresas que tengan el combustible como uno de sus insumos para funcionar, necesariamente van a tomar decisiones que implique cubrirse de las eventuales subas, y por lo tanto van a siempre permanecer, digamos, tomando en cuenta un combustible alto para evitar tener pérdidas. Entonces eso genera que desde el punto de vista económico las cosas se terminan encareciendo, ¿no? Federico. No, sí, a mí me gustaría saber, digamos, un poco la opinión también de Gerardo, digamos, pues ya como integrante, obviamente, de la Federación ANCAP, de cómo puede incidir también la LUC, ¿no? Y bueno, y esta famosa comisión de expertos que se genera por la ley en el artículo 237, en lo que tiene que ver, digamos, con el tema del Portland, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, bueno, por la general, digo, no sé, nos toca muy de cerca Paysandú por el tema de que nosotros tenemos acá una de las plantas de Portland de Paysandú, pero uno escucha a distintos personeros, digamos, ¿no? Que postulan el no a Botana, bueno, en fin, a Gandini, etcétera. Y prácticamente, bueno, el tema de Portland y el tema de, bueno, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Perdemos no sé cuántos millones de dólares, no sé, la misma cantidad. Y yo no sé, digamos, que puede traer aparejado esta comisión de expertos con alguna recomendación referida a lo que es la planta de ANCAP de acá de Paysandú y la de Minas, ¿no? Yo no sé qué opinión tenés, digamos, Gerardo, sobre ese punto. He escuchado decir, Gerardo, alguna vez que hay materia prima como para, creo que sí que has dicho, como 100 años, ¿no? Con disparate, tiempo, sí. El negocio del Portland se asienta sobre 3 pilares fundamentales. Una es la materia prima. Nosotros tenemos materia prima para producir Portland durante 100 años. Está evaluada en 10.000 millones de dólares. Por el otro lado, tenemos un déficit de vivienda de 70.000 y a la vez un importante rezago en infraestructura. Esto debería abordarse, digamos, como una política de Estado, una política nacional de desarrollo, hacer las inversiones en el Portland, ayudar a reactivar la economía. Nosotros hicimos un estudio ahí con la Universidad de la República que nos dice que los números del desempleo en Paysandú están muy por encima del promedio, por encima del 13%. Casi la mitad de las personas no tienen las necesidades básicas cubiertas. Así que, como lo hacen muchísimos estados en el mundo para reactivar la economía luego de esta crisis sanitaria, social y económica, la inversión pública es fundamental. Esa inversión pública nos podría permitir en este momento generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo, instalar el horno, salir de esta situación de crisis y a la vez posicionar a ANCAP para poder industrializar esa materia prima que tenemos, que la segunda pata es la industrialización, la tecnología, con la posibilidad de competir con empresas que se están en el Uruguay con tecnología de punta.
A nosotros nos dicen que no somos competitivos con cielo azul. Pero ¿cómo vamos a ser competitivos si nos falta la tecnología? Es como querer competir, no sé, tengo una fábrica de flete con un camión 0 kilómetros y tengo un camión del año 50, que se le hicieron inversiones, ojo, se hicieron inversiones en el Portland, pero no se terminaron. Eso es fundamental. Y la tercera pata es el mercado. Nosotros tenemos un buen posicionamiento en el Uruguay, lo venimos perdiendo, pero lo podemos recuperar porque si hay algo que tiene el sello, una fortaleza que tiene ANCAP en el Portland es el sello, tiene mucho prestigio, el Portland ANCAP es bueno. Y además tenemos una oportunidad en toda la Mesopotamia argentina que tiene un mercado mayor que el uruguayo y que no hay fábrica porque directamente no hay piedra caliza. Es decir, tenemos una ventaja comparativa desde el punto de vista de lo geográfico con respecto a la competencia. Pero lo que hay que tener una voluntad política y estratégica, digamos, de desarrollar esa industria. Y cuando nosotros decimos 100 millones de dólares que se necesitan para instalar el horno, es mucho dinero. Pero lo que hay que ver, que son 100 millones de dólares para industrializar 10.000 millones de dólares. Es el 1%. Y generar, digamos, una política de carácter nacional para satisfacer las necesidades que hay en vivienda e infraestructura. Fíjense ustedes que acá también voy a hacer el ejercicio de ponerme en la cabeza de un liberal, de alguien que dice, mira, a mí lo único que me interesa es que bajen el combustible, que cierren todo, que lo echen todo. No se puede echar a todos los trabajadores de ANCAP, pero vamos a ponernos en una postura bien liberal. Echamos los 550 trabajadores del Portland, del Zunca y de FANCAP, y de ANCAP y los privados, perdón. Y eso lo trasladamos a tarifa. ¿Saben cuánto se puede bajar el litro de nafta y de gasoil? 5 centésimos. No estoy diciendo 50, 5 centésimos. Es decir, cada vecina cuando vaya a la estación a cargar nafta, se va a ahorrar 2 pesos por cada tanque que llene. O le puedo decir, por ejemplo, en los últimos meses con la Luca aumentó 20 pesos. En lugar de aumentar 20 pesos, aumentaría 19,95. Está claro que desde el punto de vista económico tampoco se puede defender la postura que tienen en cuanto al Portland, ¿no? Sí. No, yendo también... Perdón, si me permiten, una cosita. No quiero monopolizar la palabra, pero... Dale. Esto, si hay algo que tienen la LUC, es la complejidad del texto. Claro. El otro día fui a una radio a Tacuarembó y el periodista me decía, pero eso no lo dice en la LUC. Digo, ¿cómo que no dice? Fíjese en el artículo 237, dice, encomendar al Poder Ejecutivo elevar a la Asamblea General un proyecto de ley de reforma de los combustibles. Para eso, crear un comité de expertos. Ese comité de expertos ya trabajó, ya llegó a sus recomendaciones y la gente lo puede bajar de internet. Claro, si uno va explicando todo eso a cada vecino que va a entregarle un material, tiene que llevar un libro de 500 páginas. Esas recomendaciones que dicen eliminar, cerrar, entregar el Portland, es ir bajando paulatinamente la adición de etanol y de biodiesel en los biocombustibles, sacar el subsidio al supergas, sacar el subsidio al flete, entregar las plantas de supergas, es lo más liberal que puede haber. Bueno, de esas recomendaciones el gobierno tomó algunas, no todas, y te dicen, no, pero esto no lo vamos a hacer, pero hay una hoja de ruta trazada. En 3 años se comprometen a liberar el precio de los combustibles. No lo dice el artículo 237, pero lo dice el trabajo que se realizó a partir del artículo 237, que ya lo pueden bajar de internet. Propuesta de reforma del mercado de los combustibles, que el 1 de enero de 2022 tenía estipulado que se eliminara, que ANCAP no pagara más el subsidio al flete y que pasara a pagarlo la distribuidora, esto que le decía. O casualidad, ahora lo pasaron para después del referéndum. Tiene una alta complejidad el entender cada uno de los artículos y sus implicancias, pero indudablemente acá lo que se trata, les puedo asegurar que es el desmantelamiento y la eliminación paulatina del rol social y productivo de las empresas públicas. Es un esquema muy parecido con lo que hacen con el tema de la seguridad social, ¿no? Crean una comisión de expertos, 90 días se reúnen, nos llegan a acuerdos y ¿qué habilita?
al Poder Ejecutivo, había Parlamento, a elaborar un proyecto de ley, Exactamente. y que hasta el 27 de marzo no vamos a ver nada. Exactamente. Después del 27 Es lo que veremos qué es lo que decimos. dice, ¿no? Es así. Es lo que siempre decimos, hasta el 27 hay una luz. Después del 27 Hay otra, Hay exactamente. otra. Exactamente. Le puedo asegurar que ese proyecto nada bueno debe decir si no lo presentarían ahora para tener Obvio. votos para el referéndum. Está Exactamente, clarísimo. exactamente. Y Vale. en la misma línea, yo digo, en relación a lo que tiene que ver con la portabilidad numérica, también es evidente que hay decisiones políticas que están retrasando de alguna forma la profundización, digamos, de los contenidos que tiene el alumno. Nosotros hemos sostenido desde un primer momento que la portabilidad numérica va a terminar perjudicando a Antel. Lo escuché hace pocos días del subsecretario de Industria, el sanducero Walter Berry, decir de dónde sacaron que Antel iba a perder. Y bueno, me llamó la atención que el subsecretario de Industria no conociera una encuesta que el propio organismo encargó, ¿no? O sea, Antel encargó una encuesta previo a la puesta en marcha de la portabilidad numérica, que la encuesta decía que el 25% de los usuarios de telefonía móvil están dispuestos a cambiar de compañía y que Antel perdería 20.000 clientes en el saldo neto. Digo esto porque hoy se muestran como un supuesto logro, digamos, de que desde que se empezó a aplicar la portabilidad numérica, en realidad, creo que han sido 1.000 y poquito los usuarios que han cambiado de compañía telefónica. O sea, estamos hablando de un porcentaje absolutamente insignificante en el global, ¿no? Estamos hablando de que los usuarios son 2 millones largos, digamos, y que 1.000 apenas, y que en esta ecuación, en lo que va desde la portabilidad numérica, Antel supuestamente habría ganado clientes. Y yo quiero decirlo con mucha franqueza, o sea, yo estoy convencido, digamos, que esta arremetida publicitaria que está haciendo Antel, la está haciendo únicamente con la finalidad de llegar al 27 de marzo con un saldo positivo desde el punto de vista de los logros y de la ganancia que para Antel significó la portabilidad numérica, y que eso va a caer después del 27 de marzo, y porque también las empresas competidores están con la misma filosofía. O sea, las empresas competidoras, Movistar y Claro, no van a hacer el gasto fuerte ahora, ante una decisión que en última instancia está en duda si se va a sostener luego el 27 de marzo, y seguramente lo van a hacer después del 27 de marzo. Porque además, y un tema que digo, a mí llamativamente me sorprende que no haya aparecido con la fuerza que debe tener, hay que decir con mucha claridad con quién compite Antel. O sea, Antel es una empresa muy potente en nuestro país, tiene más del 40%, 45% del mercado, pero compite, entre otros, con Movistar, que es una compañía que es propiedad de Telefónica, una compañía española, que tiene, para que se hagan una idea, generó ingresos en el año 2020 por más de 40.000 millones de euros, o sea, estamos hablando casi el PBI uruguayo, que tiene más de 18 millones de clientes a nivel mundial, y que seguramente, si bien Uruguay no debe ser de los mercados más tentadores, digamos, no va a dejar pasar la posibilidad, digamos, de crecer significativamente en este mercado, y va a jugar fuerte. Incluso, digo, obviamente, a partir de la portabilidad numérica. Hay que decirlo también que la portabilidad numérica era una demanda de los competidores de Antel, ¿no? No de la gente. En ninguna parte del mundo la empresa que es líder pone sobre la mesa esto, porque justamente es la que tiene más riesgo de perder. O sea, siempre cuando se han puesto en práctica este tipo de mecanismos en todas partes del mundo, siempre la empresa líder es la que pierde más cantidad, porque obviamente a mayor cantidad de usuarios, más riesgo de que un porcentaje, aunque sea menor, migre a las otras compañías. Entonces, es de esperar que efectivamente, una vez que si la LUC se mantuviera y la portabilidad numérica quedara vigente, es de esperar que Antel pierda porciones de mercado, porque además esto está también asociado a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, van a haber decisiones políticas, digamos, de ceder el espacio que Antel ocupa a los privados. La inversión de Antel ha venido decayendo. Antel hoy es líder porque hubo 15 años en los cuales hubo una fuerte apuesta desde el punto de vista del gobierno para que Antel creciera, ¿no? Con inversión en fibra óptica, en bases, en el cable subterráneo, en fin. Exactamente, millones de dólares, y eso ha llevado a que hoy Antel sea líder, pero todo eso seguramente va a empezar a ceder. De hecho, el director Frente Amplista en Antel denunciaba una reducción significativa de las inversiones de Antel, digamos. Antel forma parte, digamos, compite en un mercado que es muy dinámico, que necesita permanentemente ser actualizado, que necesita estar en permanente actualización desde el punto de vista tecnológico, que está cambiando en forma permanente. Por lo tanto, digo, yo estoy convencido que este gobierno, con la visión que tiene de Antel, va a ceder ese espacio y le va a terminar dando el Está muy bien lo que estás planteando, Mario, porque vos sabés que esta situación que se dio con la portabilidad numérica dio para confusión. ¿No? Yo vi varios compañeros que decían, no, pero mirá, en última instancia Antel está remetiendo bien, le está yendo bien, y puede terminar resultando una buena cosa. Y está clarísimo que esto es una primera cuestión de la primera instancia,
Pero es lo que decimos siempre, en la agenda post-27 de marzo la cosa está llamada a cambiar, ¿no? Es así. Yo creo que está claro, Gerardo, que hay una agenda hasta el 27 y después del 27 la cosa, dependiendo del resultado, ¿no? Dependiendo del resultado del referéndum, ¿no? Está clarísimo. Lo que decía Mario es meridianamente claro. Están haciendo una propaganda para, de alguna manera, desacreditar lo que desde los defensores del sí decimos que es el objetivo de desmantelar las empresas públicas, pero luego el 27 se termina esa publicidad, aparecen con fuerza Movistar y Claro y te van a llevar, digamos, los clientes que está analizado y estudiado que va a suceder. Ellos tienen una agenda. ¿Qué pasó cuando presentamos la firma, digamos, con el tema de las tarifas y de la aplicación de la LUC en los combustibles? Sí. Bueno, teniendo en el horizonte la posibilidad del referéndum, cuando se confirmó que llegábamos a la firma, ahí dejaron de aplicarla porque sabían que perdían el referéndum por goleada. Y ahora están haciendo algo similar con una cantidad de cosas como la que decían ustedes de la seguridad social. La están dejando para después del 27. Por eso es tan importante esta batalla que damos el 27 de marzo, ¿no? Va a ser determinante para lo que suceda después, ya sea para frenar los objetivos privatizadores y de recorte de derechos hacia los más humildes por parte del gobierno, o para que aceleren y nos pasen la planadora, ¿no? Ahora, este tema de la privatización del Portland, nosotros lo estamos enfrentando con una disparidad, digamos, en lo que es la fuerza, porque obviamente ellos están todavía sintiendo el respaldo y el envión de la elección y de la imagen del presidente. Ahora, va a ser diferente después del 27, ¿no? Para un lado, para el otro. Si el 27 gana el no, nos pasan la planadora en 2 días. Y si gana el sí, indudablemente nosotros vamos a tener más posibilidades desde el punto de vista de la construcción de un frente social para defender todos estos derechos, la fuente de trabajo y sobre todo el rol social y productivo de ANCAP y de todas las empresas públicas, ¿no? Sí. Sí, hay mucho lo que está en juego, efectivamente, y por eso es fundamental en este momento llegar con toda la información a la población, ¿no? Y sobre todo, yo creo que Guillermo lo decía en la introducción, ¿no? Uno tiene que apelar a aquel sentimiento, aquella vocación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, yo pienso todavía en nuestra población hay sectores vinculados históricamente al vallismo, ¿no? Que tienen esa visión, digamos, del rol que jugó el Estado, digamos, y por eso convocarlos a que acá, más allá de su pertenencia partidaria, se informen, se asesoren, investiguen, estudien lo que está en juego, porque acá se van a sentar las bases del país que vamos a tener de aquí para adelante, ¿no? Y acá hay que dejar de lado las pertenencias partidarias y hay que, bueno, pensar seriamente el viejo vallismo, las concepciones más vinculadas, digamos, justamente al rol de protección que debe cumplir el Estado. Hoy están de alguna forma en debate, en discusión en este referéndum, y por eso la apelación y la convocatoria a esos ciudadanos, que más allá de su pertenencia partidaria nos acompañen, digamos, para justamente seguir manteniendo y defendiendo ese rol del Estado, como bien decía Guillermo, ¿no? El defensor de los pobres, el Estado como escudo justamente de los más débiles, porque si no vamos a una lógica cada vez más de la ley de la selva, ¿no? O sea, el mercado regula todo, el que se favorece es al privado, el malla de oro, como dijo el presidente, y aquellos sectores más débiles van a quedar seguramente rezagados, ¿no? O sea que a veces se pregunta. Sí, Gerardo. No, me gustaría decir algo, porque en la línea de lo que estaban desarrollando este argumento de que hay diferentes partidos políticos, ¿no? Integrantes de diferentes partidos. Esto no es una batalla entre el gobierno y el Frente Amplio. Esto es una iniciativa popular que nace de las organizaciones sociales, que luego se suma el Frente Amplio, obviamente, que es un pilar fundamental de esta alianza, digamos, pero que trasciende a las organizaciones que pertenecemos, digamos, a lo que impulsamos la ley. Y que hoy hay integrantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, que se suman a la iniciativa. Y quiero brindar un primer argumento que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con la forma de gobernar.
el Uruguay tiene una rica tradición republicana y democrática en donde los uruguayos somos discutidores, debatimos y hacemos política, digamos, en función de grandes consensos. Nosotros no decimos que la seguridad pública o la educación no merezcan, digamos, mejorarlo, discutir y avanzar en reformas para 20 o 30 años. Pero esa reforma, esas modificaciones tienen que ser a partir de amplios consensos y no poniendo la mitad del país contra la otra mitad, no legislando en 90 días en forma express, sin la consulta con la ciudadanía y prácticamente sin debate parlamentario. Son temas muy profundos, muy importantes, que nos afectan a todos y a todas, y por lo tanto debe hacerse en un marco, digamos, de participación democrática amplia. Y eso no lo promueve este mecanismo. Y hay algo que le digo para los votantes que no son, digamos, de izquierda. Este es el referéndum, en primer lugar, es un instrumento constitucional de participación del pueblo, ¿no? Pero que no tenga duda que es una garantía para evitar los atropellos por parte de cualquier gobierno. Claro. Si el día de mañana el Frente Amplio llegara al gobierno con mayoría parlamentaria como tuvo y presenta una LUC de 500 artículos o de 1000 artículos, quédense tranquilos que nosotros vamos a salir a juntar firmas, porque esa forma de gobernar no tiene nada que ver con la rica historia, como te decía, democrática y republicana de los uruguayos y las uruguayas. La LUC, como método, como mecanismo, digamos, lo que hace es erosionar la democracia, debilitar la democracia, y ese es uno de los argumentos fundamentales de por qué le pedimos a la gente que vote sí, y que seguramente esta garantía que hoy tenemos, digamos, de esta herramienta que tiene el pueblo para decirle a los gobernantes que no es por este camino, no es metiendo 37 temáticas en una ley que se discute cuando la gente tenía la cabeza en otra cosa, que estaba preocupada por no enfermarse, por no perder el trabajo, por no ir al seguro de paro, incluso por no morirse. No es en un momento que la ciudadanía está en otra cosa, gobernar de esa manera, pasando la aplanadora y cambiando toda una institucionalidad sin la posibilidad del debate democrático. Pues sabes que, ya como para ahí medio como cerrando, ¿no? La otra vez escuchaba una nota a Gerardo Caetano, que va a estar invitado en este programa, y él decía una cosa así. De hecho, cuando yo coordinaba la nota con él, él decía, hay vida después de la LUC, decía él, ¿no? Hay vida después de la LUC. Y Fernando Pereira, que habíamos tenido ahí unas charlas de formación, un poco para la base más militante, digamos, ¿no? Le preguntamos estas cosas, y él decía, sí, pero el Uruguay no va a seguir siendo el mismo en el caso que se ratificara lo que ha hecho el gobierno, o sea, si gana el no. Y yo creo que lo que él planteaba es un nervio del asunto, ¿no? Es un nervio, porque en última instancia, esta LUC, estos 135 artículos de la LUC, continúan una concepción de la sociedad, del gobierno, de las empresas públicas, una concepción. Y en última instancia hay un viraje, ¿no? Que no es la tradición que venimos teniendo los uruguayos, lo dijo Gerardo, lo dijiste vos, lo dijo Carolina Cosa al principio, no es la tradición nuestra. Y por eso, bueno, lo que está en juego es mucho. Yo, en particular, no sé si Federico tiene alguna intervención, pero agradecerle enormemente a Gerardo. La verdad, Gerardo, yo te diría que el gran promotor de tu intervención en este programa fue Fernando Pereira, ¿no? Dice, habla con Gerardo, que es el tipo que sabe de empresa pública, ¿no? Que sabe, ¿no? Y la verdad, fuiste una metralleta de cosas, ¿no? Una metralleta. La primera intervención hay que reescucharla para sacar un montón de cosas, ¿no? Porque tiró un montón de datos, Gerardo, ahí que son sumamente relevantes y que esclarecen mucho sobre la realidad de políticamente, muy claro, ¿no? Igual que vos, Mario, por supuesto que ya lo sabíamos. Pero te queremos agradecer porque Gerardo, que está, bueno, creo que está en Punta del Día, una cosa así, debe estar con un llor ahí, por meterse al agua y estar conversando con nosotros, claro, con nosotros, con la gente de Paysandú, con la gente de bueno, no lo digan mucho que me van a matar, si en lugar de estar haciendo barriada, a los Fernando Pereira. De licencia. 5 días nada más y después otra vez a la batalla. Un abrazo grande y le agradezco mucho la oportunidad. Que no te vea la Bianchi. No, me ve a Silva, me manda a trabajar. Gracias, Gerardo. Bueno, Mario, un gusto, tenerte en la radio. Gracias a vos, Guillermo. Y Federico. Un placer, Mario, la verdad que... Y muy buenos aportes, y muy bueno. Me da la impresión que es un programa en el cual, bueno, terminamos haciendo lo que hacemos cada sábado.
brindar elementos, aporte, bueno, modestamente, para que la gente pueda escuchar y tener más elementos de una cosa que nos parece que en términos generales a veces es difícil de abordar. Exactamente. Me mataron hoy como conductor. Sí, deja hablar. Bueno, muchas gracias. Quería mencionar que una cosa importante, porque ya tenemos la agenda de acá hasta el final del programa, pero hay una incorporación muy, muy importante que fue de una gestión que hizo Federico. Vamos a contar con la participación de Germán Aller. Germán Aller es el presidente del Instituto de Derecho Penal del Uruguay. Y fue el miembro de la academia que fue al Parlamento a informar su posición sobre el tema de los artículos vinculados a la seguridad pública. Y él, como académico, le planteó al gobierno que no podía ir por este camino, claramente. Y nos parecía importante poder contar con su intervención, su participación, distendidamente, ¿no? Así como hicimos hoy, de poder hablar, y aceptó la invitación. Así que, en primer lugar, también le agradecimiento a Federico que hizo el contacto. Y me parece que va a ser un buen aporte en un tema que es neurálgico también, el desarrollo de la campaña. Sí. Así que vamos a estar coordinando para los próximos programas, y me parece que ese programa también va a ser un aporte en un tema en el cual se está diciendo mucha cosa, ¿no? Tipo, no a los eslogan en lo general, ¿no? Pero partimos de la base que, por supuesto, al igual que Federico, es una palabra tremendamente autorizada en la materia. Y bueno, y si fue el miembro que fue al Parlamento decirle no hagan esto, muchachos, lo vamos a tener acá para poder entrevistarlo. Bueno, muchas gracias. Gran programa hoy. Gracias a ustedes. Las cosas son como son. En Contacto FM.